Hola amigos, estamos en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en las oficinas de la CGI Buenos Aires, que dirige la señora Marichico. Estamos en presencia de uno de los directores por los activos, el señor José Luis Tomaselli. Queremos preguntarle qué va a pasar con el tema de las elecciones a directores que se está proponiendo. Bien, primero ya conocen mi nombre, yo soy empleado del banco desde hace 32 años y soy hijo de empleado bancario, en este momento jubilado y gracias a Dios todavía entre nosotros, que se llama José Héctor Tomaselli, que transcurrió casi toda su vida laboral en la sucursal 6 de Boedo. Yendo al tema específico, el tema de las elecciones, porque digamos es el tema más candente que tenemos por delante, habría que hacer algún tipo de consideración previa, porque el solo título de el llamado a elecciones supone que va a haber elecciones. Y si me están escuchando y viendo, dice supone, ¿qué quiere decir? ¿Que puede ser que no haya? Y en todo caso, antes de suponer que haya o que no haya, las elecciones ¿son legítimamente convocadas? Esta interrogación es la misma que tenemos nosotros desde el mismo momento en que se pone en vigencia la 13364 y su modificatoria. ¿Por qué? Porque obviamente que no vamos a desconocer cuál es la integración del directorio bajo esta ley. Y la integración del directorio bajo esta ley es distinta que la integración del directorio bajo la ley 11761 actualmente derogada. Y esta distinción radica en que mientras en la 11761 teníamos mayoría los interesados en la caja, que son los jubilados más los activos, ahora, gracias o en desgracia, con la actualidad de esta ley, cambia la mayoría, cambia la representación proporcional. Y en grado significativo, porque mientras que en la otra ley la teníamos nosotros, que somos los interesados, que somos los dueños de la caja, ahora pasa a manos del banco y la provincia, que es lo mismo. Porque aunque se diga Banco de la Provincia de Buenos Aires, es la provincia. Y la mayoría pasa a manos de que al momento de integrar el capital social es minoría. ¿Por qué digo capital social? Porque el capital social de la caja son los aportes y contribuciones que hacen los activos, más los aportes ilegales que hacen los jubilados, aún después de jubilados. Si nosotros los medimos en números y haciendo una evaluación anual, los aportes, las contribuciones, los aportes de los jubilados, más lo que recibe la caja por el usufructo de sus activos, más lo que recibe la caja en concepto de IVA previsional y de bienes personales, toda esa masa de dinero, en forma anual, hace un paquete de aproximadamente entre un 75 y 80% de capital social que es de nosotros. El resto lo pone el banco o la provincia. Luego, yo lo que quiero es que en el directorio de la caja se vea, se plasme esa representación proporcional, pero no en cualquier proporción. Me cambiaron la proporción. Ahora parece ser que los dueños de la caja no somos más nosotros. Es el banco y la provincia. Y eso de ninguna manera puede ser. O sea, que el primer problema que tenemos es la representación proporcional en el directorio de la caja en esta ley, que nosotros nunca quisimos y que lo denunciamos. Pero ahora estamos en otro capítulo. ¿Cuál es el otro capítulo? Bueno, ustedes deben haber escuchado, les deben haber informado por distintos medios que hay elecciones en la caja. La pregunta es, ¿me puede explicar a alguien? Porque en una de esas yo no lo vi, soy un ciego, pero que me diga a alguien, ¿cuál es el artículo donde dice que hoy hay que llamar a elecciones a la caja de fútbol? ¿Por qué decimos esto? Muy sencillo. El directorio de la caja es un órgano de aplicación de la ley.
el directorio de la caja lo único que puede hacer es aplicar lo que tiene delante. Y esta ley no la genera la caja, obviamente la genera el Poder Legislativo. Ahora bien, si no hay un artículo que me diga que tengo que llamar a elecciones o tengo que adecuar el directorio, ¿por qué el directorio usa ese camino que no lo tiene previsto la ley? En este terreno de cosas, nosotros que hemos querido hacer las cosas legalmente, le habíamos solicitado al propio doctor García Rapp que nos entrevistáramos con alguna autoridad de la provincia de Buenos Aires para que desde la provincia, atento a que la caja o las leyes de la caja que regularon la vida nunca tuvieron una reglamentación, que nos diga el Poder Ejecutivo Provincial, a ver, ¿cómo hacíamos para adecuar el directorio? ¿Por qué? Porque no solamente que tenemos que bajar un soldado del lado de los activos, sino que se integran otros protagonistas del lado del banco y del lado de la provincia. Pero nunca en la ley dice cómo. Y acá habría otro capítulo que incorporar. En la 11761, la actual derogada ley que nos rigió hasta el año pasado, en el capítulo 2 de las cláusulas o artículos transitorios, dice con absoluta precisión que para pasar de un estadio a otro hay un camino, y ese camino lo propone la propia ley a instancias del Poder Legislativo, no la caja, y es muy importante. Capítulo 2 de las cláusulas transitorias, artículo, si no mal no recuerdo, 75-79, la ley dice que el directorio de la caja deberá llamar a elecciones para adecuar el directorio. Acá, en esta ley que nos rige actualmente, no dice nada. Nosotros no nos podemos autoadecuar. Nosotros no podemos llamar a elecciones y tampoco nos podemos autoadecuar. Y por eso queríamos transitar el camino de que alguien fuera del ámbito de la caja nos dijera qué era lo que teníamos que hacer. Porque nosotros pensábamos que no era el organismo adecuado. Atento a que no somos poder legislativo, somos organismos de aplicación. Y acá estamos. Cuando nosotros elaboramos, después de la lectura concienzuda de la ley, elaboramos nuestra opinión y dijimos, nosotros tenemos mandato para 3 activos, tenemos mandato por 3 años, no hay ningún artículo que diga que nosotros nos tenemos que ir, que tenemos que llamar a elecciones o que nos tenemos que autoadecuar, porque esa es otra de las maniobras que nos han propuesto, que autoadecuarnos lisa y llanamente, bajar un director titular a instancias de los propios directores titulares, y yo no tengo mandato para bajar un mandato. Entonces, si nosotros decimos que no queremos andar por ahí, estos 2 caminos que nos han propuesto, nosotros decimos, acá hay que someterse a lo que dice la ley. Y primero la ley lo dice, no dice que hay que llamar a elecciones. Tuvimos entrevistas con abogados especialistas en derecho administrativo, con el doctor Tomás Hutchinson, con el doctor David Alperín, que es mucho más conocido en materia de derecho administrativo y derecho societario, y unánimemente nos han dicho que a nosotros nos deben respetar los mandatos hasta el año 2011. Pero, como se suscitó la reunión del directorio el día 20 de mayo, si mal no recuerdo, 20 o 22, creo que fue el 20, donde se incorporó en la orden del día el llamado a elecciones, y con el dictamen del doctor Biglieri en mano, que han recibido todos los directores de la caja, y en especial los directores en representación de los jubilados, entregados por mí en mano una semana antes de aquella reunión, explicándoles cuáles eran los motivos por los cuales no se debería llamar a elecciones y conservar el mandato no solamente de nosotros 3, sino de ellos, porque ellos tampoco tienen que ir a elecciones. Y acá la acción judicial que firmé yo, salgo en defensa de los mandatos de los 3 activos más los 2 jubilados, porque tampoco ellos tienen que ir a elecciones. Y por la sencilla razón que 3 más 2 es 5. Y si los jubilados nos hubiesen apoyado a nosotros, de acá a la finalización del mandato, que es el 2011, ganábamos todas las resoluciones del directorio. Pero, lamentablemente, estos dirigentes
porque hay otros dirigentes que están con nosotros. ¿Quiénes? Debo decirlo, son los compañeros del Grupo Siglo, que tienen la misma posición que nosotros. Es que lamentablemente pasamos por esta situación de que llaman a elecciones y no nos quedó otro remedio, y actuando por convicción, de que iniciaron una acción judicial para conservar los mandatos hasta el 2011.